Realmente, hablar de Friedrich Nietzsche es una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo yo creo que a él le daría gusto todo lo que se ha hecho en México sobre su filosofía. Hemos hecho ya muchos congresos con personalidades muy importantes a través de la República Mexicana. Ahorita vamos a hacer una gira con este tema. Y yo le decía a mi amigo Diego Sánchez Meca, que van a tenerlo presente dentro de un rato, allá en Madrid, que la filosofía de Nietzsche es muy sencilla y aparentemente es muy difícil, y yo, como trato de ser una persona sencilla, se las voy a tratar de demostrar la sencillez que tiene esta filosofía tan importante para la vida. Quisiera empezar con una anécdota que me sucedió hace unos meses en la Feria del Libro de Guadalajara. En esa feria, que he tenido la oportunidad de abrirla, cerrarla, de estar en muchos eventos, tuve la oportunidad de dar una conferencia que realmente me ha llenado de satisfacción, porque ha sido recibida muy interesantemente por el público, y que creo que es una conferencia que nos puede unir a todos los humanos. Se trata de la existencia y trascendencia de las dos figuras que, para mi juicio, son las más importantes para poder enfrentar los retos, no tanto del presente, porque el presente estamos viviendo un mundo de caos, de envidia, de egoísmo, de avaricia, de personalidades, de personas que consideramos individualistas, narcisistas, en un mundo complejo, pero sí para un mundo para aquellos que no han llegado. Yo creo que todos los humanos esperamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, filosofías y maneras de comportarnos adecuadas para este mundo. Esa conferencia se trató de la existencia y trascendencia de Jesús de Nazaret y Friedrich Nietzsche. Dirán, no se llevan, no tienen nada que ver. Yo he tratado de probar, por medio de los evangelios y por medio de la filosofía de Nietzsche, el gran acercamiento que tienen los dos. Jesús de Nazaret tiene un ejemplo de vida y dio la vida por una ética de responsabilidad, una ética que está marcada con el ejemplo de su vida. Él se acercó a los que nadie se acerca, a los desposeídos, a los que no tienen un proyecto de vida, a los que no tienen oportunidades, a los enfermos y hasta las mismas prostitutas. ¿Por qué? Porque consideraba que el mundo que él vivió y el mundo histórico que todavía podemos vivir no es el que realmente ha deseado la humanidad. Para mí es un ejemplo de ética, de responsabilidad con acción, que es la que no tenemos los seres humanos para resolver los problemas. Por otro lado, Nietzsche, que no habla en su filosofía de ética, en ciertos escritos usa el término ética, pero realmente no habla, no se acerca como el tema. Para mí es el mayor ejemplo de ética que podemos analizar ahora de responsabilidad. El que conozca más o menos la filosofía de Nietzsche podrá saber que él aprendió su filosofía desde su cuerpo, desde sus vivencias, desde sus instintos, desde sus pasiones. Él
cuando hablaba de sus enfermedades, del problema del pensamiento humano, se refería a él, pero no como un egoísta ni una persona que se quiera ensolecer y quiera resaltar su persona, sino con el nosotros. El nosotros, que es la ética, porque no estamos solos, estamos acompañados no solamente por todas las personas, estamos acompañados por toda la naturaleza y tenemos que vivir con la naturaleza. Entonces, la filosofía de Nietzsche es una filosofía ética por excelencia. Filósofos como Paul Ricoeur, como Foucault, Deleuze, con el que ustedes quisieran ahorita nombrar, no podrían analizarse sus filosofías sin el pensamiento de Nietzsche. Entonces, es importante que estas dos figuras sean como un medio para poder entender una filosofía nueva que trasvalore la forma de pensar de los seres humanos. Esa anécdota que les quería contar de la existencia y trascendencia de estas dos figuras me sorprendió porque la primera vez que la di fue en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad sumamente católica y era muy complicado este tema en Guadalajara. Pero se acercaban los jóvenes y me decían, yo vengo a escucharlo por lo que usted habla de Nietzsche, pero de ninguna manera nos queremos acercar a Jesús de Nazaret. Esto es delicado porque Jesús de Nazaret ha sido, por medio del Cristo de la fe, el ejemplo de 2000 años para los humanos. Y que la gente se empiece a alejar de las iglesias, pues es muy indicativo del manejo que se ha usado del Cristo de la fe y no de Jesús de Nazaret. Pero también es importante ver cómo se acerca la gente a Nietzsche y ve en Nietzsche no una ideología, sino una forma de vida, una forma para comprendernos nosotros los seres humanos y poder tener una ética. Entonces, esto es importante porque nos refleja que Nietzsche está tomando, y como lo ven ustedes, con la presencia de ustedes, un papel importante para la vida de los seres humanos. Nietzsche realmente era una persona, como muchos de nosotros, que nacemos con el paradigma de la religión. Yo mismo nací muy cercano a la religión y es asombroso lo que decía Nietzsche cuando era joven, cuando era chico. Por ejemplo, decía, Dios, te doy gracias de que tenga yo un corazón tan cerca de la naturaleza. Y esto es importante porque también nosotros que hemos vivido con el paradigma de la religión, nos tenemos que acercar a la naturaleza, que ese es el principio fundamental de la vida y del reconocimiento de que no estamos solos, sino estamos acompañados con todo. Entonces, Nietzsche no es una moda. Digo, es bonito venir a hablar a un lugar como este sobre Friedrich Nietzsche, pero no lo tomen como moda. Yo creo que lo deben tomar como una necesidad. Una necesidad. A veces a mí me dicen que yo pontifico a Nietzsche, pero él mismo lo que más negaba era que la gente la pontificaran. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Wagner. Entonces, es importante acercarnos a la filosofía de Nietzsche. Bueno, algo muy importante, porque les vamos a pasar una película al final que se llama Cómo se vive la ética, es el problema de la educación. La educación para Nietzsche fue fundamental. O sea, él decía, nadie puede conocerse a sí mismo, ni menos aprender a caminar por este mundo sin tener un abanico de cultura, un abanico de fortaleza que nos pueda ayudar para enfrentar los problemas que tiene la vida y toda su circunstancia bastante compleja. Entonces, la educación para Nietzsche era esencial. Y de ahí que Nietzsche, en lugar de ser nada más un filólogo y un filósofo, que mucha gente la quiere negar como filósofo, él abriera el abanico de la cultura, no solo a la filosofía, como se ha hecho a través de muchos siglos
en el cual se ha aparcelado la educación. Se hace química, se hace biología, se hace física, y aquí no. Nietzsche lo que más nos va a proponer es un abanico de la cultura en donde tengamos un conocimiento por lo menos importante de lo que es la naturaleza, de lo que es la creatividad del universo, de la tierra, de la vida, del pensamiento, y nos abre un abanico de la cultura. Por desgracia, la cultura y la educación, por ejemplo en México, como ustedes saben, es muy deficiente. Tenemos lugares muy atrasados en lo que es la educación, pero también en el mundo. Yo siempre he dicho que la educación se divide en dos grandes vertientes. Una elitista, esta que generalmente la dan la religión, o sea, el catolicismo, por ejemplo, en México tiene muchas universidades, escuelas, que forma a gente de élite, pero esa gente de élite no van a ser los futuros papas o los futuros presidentes o los futuros grandes economistas, porque todos esos cargos no se logran muchas veces por los méritos propios, sino por diferentes circunstancias que da la vida. Entonces, esta situación en la que la educación tiene una élite es para que esa élite apoye a los poderes hegemónicos y los siga manteniendo. Eso no sé si sea bueno o malo, pero esa es mi interpretación. Por otro lado, la educación mayoritaria es una educación que yo recuerdo mucho a Aristóteles en el sentido que habla de los esclavos. Y es una educación muy pequeña, muy insignificante, que realmente lo que uno tiene es una capacitación, son herramientas para enfrentar los problemas del día a día y solucionar todos nuestros problemas. Entonces, es importante ver la educación. Quiero rápidamente decirles un ejemplo muy importante de lo que es el futuro de la educación, o sea, lo que queremos proponer, y espero que ustedes estén de acuerdo, con el ejemplo de la película de Panzazo. Yo no la he visto, pero he visto los cortos. Yo creo que Loret de Mola hizo una película crítica, interesante, tal vez la hizo de buena fe, tal vez diga la verdad de esa situación. Yo he estado con maestros, estaban muy enojados. Ven esa película y es una crítica muy severa. Pero el problema de la responsabilidad no es nada más criticar, sino es verse al espejo. Y él trabaja en una televisora que sus contenidos no son los adecuados. Y entonces la educación, para poderla enfrentar, tiene que ser realmente modificada para el beneficio de toda la gente y no solamente de una élite además esa élite tampoco tiene una educación como la quería Nietzsche, ¿no? Por otro lado, Thomas Mann decía que no tomen muy en serio a Nietzsche. Yo les digo, tómenlo muy en serio. Yo no lo endioso, pero léanlo, les va a agradar. Es una persona que realmente dio su vida para que comprendieran a la naturaleza, y es lo que voy a hablar ahorita. Miren, el tema que yo he estado tratando en el mundo y que realmente es el tema de la película, es el tema de la unión de las culturas, la unión del conocimiento, pero no el conocimiento occidental, sino de los saberes de los humanos. Como les decía, el abanico de la cultura. En el primer libro de Nietzsche, En el nacimiento de tragedia, ahí podemos empezar a ver este abanico de la cultura, que es interesantísimo, porque no nada más va a hablar de filosofía, como muchas personas pretenden, sino nos va a hablar de la física, de la química, de la biología. Dirán ustedes, ¿así lo dice? No, hay que interpretarlo, sobre todo ahora en el siglo XXI. Y les voy a dar simplemente un acercamiento de 4 puntos de lo que es el nacimiento de la tragedia, para que se den cuenta de la importancia que tiene todo el abanico de la cultura para poder entender la realidad. En este primer libro, él